8 de la mañana, ya 6 minutos en todo el país. Habla el jefe de gabinete. Vamos a Casa de Gobierno en vivo. Lo cual indica que nuestro país tiene 3,5 vehículos cada... un auto cada 3,5 habitantes, mientras Brasil tiene el doble, o sea, un auto cada 7 habitantes. La emergencia, o mejor dicho, voy a hacer una síntesis de emergencia. La prestigiosa revista científica Nature publicó una serie de datos estadísticos sobre inversión regional en investigación científica y tecnológica. Argentina sobresale como el país de América Latina con mayor proporción de investigadores, con 3 científicos cada 1000 trabajadores. También es trascendente el hecho de que en el día de hoy recibiremos al vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani. Recordemos que la Unión Europea, por su importancia estratégica a nivel mundial, tiene 506 millones de habitantes, aproximadamente 17,3 millones de dólares de Producto Interno Bruto, 17,3 billones de dólares de Producto Interno Bruto. También tiene aproximadamente 2,2 billones de dólares en materia de exportaciones. Argentina ha tenido aproximadamente un volumen de importaciones de 18.259 millones de dólares en el año 2013 y un volumen de exportaciones de 10.589 millones de dólares. O sea, en el periodo 2003-2013 hemos tenido un intercambio comercial con la Unión Europea en donde se incrementaron las importaciones por aproximadamente 398% y las exportaciones en un 82%. El evento en el cual participará el vicepresidente de la Comisión Europea es en el lanzamiento público de la Eurocámara, que es una entidad supranacional que representa al sector privado y aglutina a varias cámaras privadas existentes. Esto se produjo, su organización y su puesta en funcionamiento el 20 de marzo de este año, pero hoy se hará público. Y a su vez tendrá una extensa divulgación con un seminario a realizarse en el Palacio San Martín. También quería transmitir que IOSCO, que es la Organización Internacional de las Comisiones de Valores, que forma parte del G20, acaba de aprobar el ingreso de nuestro país en el Acuerdo Multilateral de Intercambio de Información. Fue un proceso arduo, extenso, de los 20 países que integran G20, con la incorporación argentina, tenemos 19 que ya han tenido la aprobación de este organismo. El proceso de revisión fue muy largo y muy tedioso. Las mayores facultades regulatorias instituidas por la nueva ley han posibilitado efectivamente una mayor delegación en el ejercicio del marco regulatorio por parte de la Comisión Nacional de Valores, y estos pasos han contribuido de un modo prioritario y trascendente para la aprobación. Allí pudimos observar por lo menos 3 pasos sucesivos. Primero, la respuesta del organismo, o sea, la Comisión Nacional de Valores, a formularios estándares. En las 3 etapas posteriores fueron precisamente la evaluación a través de un proceso exhaustivo de preguntas y respuestas y, por último, la aprobación por unanimidad de este organismo. La Presidenta de la Nación se ha referido a esta cuestión precisamente porque nosotros tenemos que poner una situación muy clara, es pasar de lista gris a blanca en una visión muy práctica respecto a qué es lo que significa, digamos, pero lo que es un hecho trascendente es que habíamos tenido denuncias por parte de legisladores respecto a este tema, principalmente de la diputada Elisa Carrió, oportunamente, y eso es un hecho trascendente. ¿Se acuerdan que en página 12 había salido la fábula de los ornitorrincos, que en realidad relataba el invento de una noticia y cómo efectivamente podía tener trascendencia desde el punto de vista periodística y comunicacional? Pero yo creo que es un tema
muy importante porque la reforma de la Ley de Mercado de Capitales ha permitido que un ente de las características precisamente del IOSCO haya reconocido este marco regulatorio para la aprobación de la República Argentina. Por último, quería hacer una breve descripción de la actualización de información sobre la crecida de los ríos Paraná y Paraguay. Nosotros tenemos la verdad es que quiero ser muy sintético en esto. Primero, nosotros vamos a estar el próximo lunes en la zona, vamos a recorrer la zona con representantes de distintos organismos y ministerios. Hay un equipo en intervención directa junto a los gobiernos provinciales y a los gobiernos municipales. Nosotros, respecto a aguas abajo del embalse de Yacyretá, tenemos dos escenarios posibles. Primero, que la bajante sea lenta y que el nivel del río se estabilice en valores por encima del punto de evacuación, que son 4 metros. Segundo, que haya un nuevo repunte del río Paraná si se producen las condiciones meteorológicas que se prevén en Misiones, Paraguay y Río Iguazú. Nosotros, quienes hemos tenido responsabilidad de gobierno en las provincias de la región, y en este caso en mi condición de gobernador en uso de licencia de la provincia del Chaco, efectivamente nosotros observamos que la importancia de estas crecientes tiene que ver con su duración en el tiempo. Si efectivamente la duración es mínima, se generan las condiciones de carácter preventivo. ¿Qué significa esto? Evacuación de animales, ganado menor o ganado bovino, también el tema de determinado tipo de construcciones parafíticas que funcionan en muchos lugares costeros. Respecto a este tema se organizan centros de evacuación, mecanismos de asistencia alimentaria y también en materia sanitaria, porque es muy importante el hecho de la provisión de suelos antiofídicos, de equipos de asistencia sanitaria, también del despliegue de las fuerzas de Gendarmería Nacional, de Prefectura Naval Argentina, con toda la logística en materia de lanchas para traslado, camiones Unimoc del Ejército, todos los vehículos necesarios de las fuerzas de seguridad y del personal, conjuntamente con la coordinación efectiva de los intendentes municipales y de los gobernadores de las provincias argentinas que están damnificadas o que serán damnificadas por este impacto. Nosotros tenemos en Corrientes identificados 12 municipios en riesgo, en la provincia del Chaco 5 municipios en riesgo, pero tenemos efectivamente distintas proyecciones respecto a la altura de los ríos. Tenemos junto al Ministerio de Defensa un sistema de identificación de polígonos de impacto. ¿Esto qué quiere decir? Que quiere decir una evaluación desde el punto de vista cartográfico de cuáles son o serán los lugares y las poblaciones eventualmente damnificadas, y en virtud de ello, efectivamente nosotros estamos interactuando a los efectos de establecer mecanismos de cobertura de carácter preventivo. Esto es lo que estamos haciendo en monitoreo constante, regular y permanente. Hay un equipo de trabajo de distintas áreas del gobierno en la zona y, por supuesto, trabajando junto a los gobernadores e intendentes. Sí, buen día, ministro Juan Zapiola, de la Radio Pública de la Ciudad. En los últimos días ha habido algunos sectores empresarios, que han cuestionado a otros sectores empresarios. Concretamente los han llamado cobardes. En la última década hay que hacer una culpa por la ausencia de una confrontación con el gobierno, algunos sectores. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, a mí me parece que es muy importante en la organización de una sociedad la diferenciación de los roles. ¿Cuál es el rol de los empresarios? Los empresarios deben tener un rol activo, esto es, invertir en innovación, tecnología, aumentar la producción de bienes y servicios, generar las condiciones de rentabilidad sustentable, generar bienes y servicios de buena calidad para el abastecimiento de la demanda interna y las exportaciones, generar las condiciones efectivas para tener responsabilidad social empresaria, proteger y cuidar el medio ambiente, coadyuvar efectivamente a la capacitación, las condiciones de trabajo de sus trabajadores, pagar salarios dignos, ser
eficaces desde el punto de vista de sus actividades, propender la productividad permanente de sus tareas, establecer mecanismos de interrelación a nivel internacional. Y en virtud de ello, es la mejor manera de defender sus intereses. Ahora, si los empresarios van a ser marionetas de grupos corporativos con el objetivo de confrontar al gobierno simplemente para generar una estrategia de acumulación de riqueza para extorsionar y condicionar los gobiernos, entonces los modelos son absolutamente antitéticos. Me parece que en la República Argentina hoy hay una contradicción fundamental: democracia versus corporaciones. Y las corporaciones pretenden efectivamente manipular y extorsionar a los gobiernos. Entonces, el pueblo argentino debe saber que el poder tiene dos visiones distintas. O hay un poder visible o hay un poder invisible. El poder visible es el surgido por la voluntad popular, es democracia, es periodicidad de los mandatos, es transparencia en los actos de gobierno. Ahora hay un poder invisible, que se dan a través de las corporaciones, que condicionan corporativamente al Poder Judicial y que condicionan corporativamente mediante acción mediática comunicacional para extorsionar a los gobiernos. Ellos son permanentes e inalterables en el tiempo. Entonces, lo que quiero transmitir es que eso es lo que se tiene que poner de manifiesto. Si nosotros vamos a privilegiar, y a esto me refiero, los dirigentes políticos, que yo veo a todos los dirigentes políticos que son gerentes o empleados de esos grupos corporativos. Y la verdad es que no tienen dignidad, porque finalmente un dirigente político con convicción ideológica y política y con coraje lo que le rinde es cuentas al pueblo que lo vota, no a las corporaciones que financian sus campañas. He dicho. Buen día, Capitanich. Gonzalo Asís, de Todo Noticias. Dos preguntas quería hacerle. La primera amerita una pequeña aclaración antes. Usted va a acompañar al candidato que lleve el Frente para la Victoria en las presidenciales 2015, ¿correcto? Bueno, teniendo en cuenta que es así, mi pregunta es la siguiente. Después de los la dichos... gestualidad. No dije nada, es una gestualidad. ¿Qué va a ocurrir, Capitanich, después de las críticas que tuvo usted esta semana para con el gobernador Daniel Scioli por su participación en un evento organizado por el diario Clarín, en caso de que Daniel Scioli sea el candidato del Frente para la Victoria en el año 2015 a las presidenciales? Y la segunda, quería pedirle una sincera opinión sobre cómo usted, como jefe de gabinete, está viviendo esta semana tan trascendente en materia de la causa que se lleva por el levantamiento de la imprenta, de la quiebra de la imprenta Chicone, teniendo en cuenta que ayer un hombre de la AFIP, ex jefe de gabinete, hoy hombre de AFIP en Salta, reveló que el señor Núñez Carmona era presentado como integrante y representante del Ministerio de Economía, siendo simplemente un amigo del vicepresidente. Respecto a ese tema me expedí varias veces y creo que existe un proceso judicial, un juez que entiende la causa y por lo tanto nosotros no tenemos que emitir ningún tipo de opinión o valoración. Para eso están ustedes que lo hacen todos los días. En segundo lugar, me parece que yo dije una frase muy concreta, dije: dime con quién andas, te diré quién eres. Ahora ustedes, como empleados de la corporación, tienen que defenderlo a su jefe, porque pareciera ser de que esa frase automáticamente genera irritación, por decir qué mala imagen tiene Héctor Magneto, entonces porque nadie quiere andar con él. No, yo lo que quiero transmitir es simplemente que uno tiene una valoración muy concreta de la política. Nosotros entendemos claramente que la confrontación política en la Argentina es democracia versus corporaciones. Entendemos que existen grupos económicos y mediáticos concentrados que actúan corporativamente para condicionar a los gobiernos. Yo doy nombre y apellido. Me parece que el Grupo Clarín es efectivamente un grupo mediático, económico concentrado que pretende condicionar a los gobiernos. Es una opinión política, es una valoración política y lo digo abiertamente. Y también digo abiertamente, muchas veces ustedes hablan respecto al rol de la publicidad oficial, pero la publicidad privada son 30.000 millones de pesos. El primer grupo que recibe publicidad privada en la Argentina se llama Grupo Clarín. Por lo tanto, hay un vínculo entre los grupos económicos, los grupos mediáticos concentrados
los mecanismos de acción psicológica con el gobierno. Por lo tanto, me parece que forma parte del debate en democracia. Lo que quiero transmitir con absoluta sinceridad y lealtad es que este es el debate que hay que hacer en la Argentina. Nosotros lo hacemos, ustedes lo hacen, y eso es lo mejor que le puede pasar a la democracia. ¿Sabe por qué es lo mejor que le puede pasar a la democracia? Porque ponemos blanco sobre negro. Ustedes tienen intereses corporativos determinados y lo defienden. No, ustedes los trabajadores, la verdad es que no, porque fíjese que Canal 13 solamente le ofrece unilateralmente 14% de aumento y condiciona desde el punto de vista de la ejecución de paritaria. Es más, los voy a defender a ustedes, porque es necesario que los trabajadores... Pero, ministro, mi pregunta era era otra mi pregunta, era, si Scioli es candidato a presidente en 2015, ¿usted lo va a acompañar? Mire, nosotros vamos a tener primarias abiertas, obligatorias y simultáneas en el mes de agosto del año 2015. Muy bien, ahí competiremos. O sea, competirán los candidatos que quieran ser. Vamos a ver, después falta mucho todavía, pero lo que te quiero decir es lo siguiente. A ver, para dar una definición muy concreta. El Frente para la Victoria tendrá primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. Scioli seguramente será un candidato. Si gana, no tenga la menor duda que será el candidato del Frente para la Victoria. Punto. O sea, eso no le quepa la menor duda a nadie. Ministro, Mariano Martín, de Radio Rivadavia. Dos consultas, si me permite. La primera, hubo declaraciones del ministro de Economía, Axel Kicillof, diciendo que él notaba una desaceleración de precios. La consulta es si usted coincide con esa afirmación y si puede expresarnos en qué sectores, en qué rubros se nota esa desaceleración. Y la segunda es si ustedes notan algún cambio en el mercado de los préstamos después de las regulaciones del Banco Central, ya que hubo algunos informes, algunos analistas que decían que por esas restricciones, como lo han llamado, del Banco Central, había disminuido el nivel de la oferta, sobre todo de los créditos personales. Muchas gracias. En primer lugar, coincido y ratifico la tendencia declinante que muestra el índice de precios. Esto es una observación no solamente del Ministro de Economía, sino que es una observación que surge de una evaluación cualitativa y cuantitativa. Por supuesto que es un mamarracho y un recontra mamarracho que consultoras privadas o eventualmente el Congreso utilice un índice que no refleja en absoluto una metodología consistente para la medición de precios. Pero bueno, eso forma parte de una estrategia desde el punto de vista económico de determinados grupos que pretende incrementar la tendencia del dólar futuro o propiciar una devaluación de carácter sistemática. Respecto al tema de los créditos, muy bien, ahí lo que nosotros queremos es decirle una cosa muy clara al pueblo argentino. Durante estos últimos 10 años, con los incentivos a la demanda agregada y al consumo popular, muchos empresarios se llenaron de plata logrando dos temas. Por un lado, le vendían heladeras, televisores, aires acondicionados a la gente que lo podía adquirir en cuotas. Y por otro lado, armaban compañías financieras, le fijaban un precio al consumidor y por otro lado le cobraban tasas de interés fabulosas. También lo hicieron las compañías automotrices. Por lo tanto, lo que le quiero decir a los empresarios es que actúen con racionalidad, que le dejen de robar al pueblo argentino y que finalmente estimulen mediante la oferta crediticia el sistema de financiamiento adecuado para que la gente pueda consumir y naturalmente tener siempre la aspiración de mejorar su calidad de vida. Por lo tanto, lo que nosotros hemos propiciado y lo que ha hecho el Banco Central de la República Argentina es establecer un marco regulatorio en las tasas de interés, precisamente para que en los créditos personales exista una regulación adecuada. Y respecto a las tarjetas de crédito, también de un modo indirecto. Y también de un modo indirecto a las ventas de electrodomésticos y o automotores. ¿Por qué? Porque lo que hacen es tomar compañías colaterales, generan un contrato de préstamo y ahora, como proveedores no regulados de crédito, van a tener claramente que descontar sus carteras en entidades financieras a una tasa competitiva. Y eso es lo que hemos hecho. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Defendiendo el consumo, defendiendo a los argentinos. Defendemos a los argentinos cuando instrumentamos un programa como Precios Cuidados. Defendemos a los argentinos y a los trabajadores cuando se hace un acuerdo automotriz con la industria, precisamente
con el objeto de estimular la oferta exportable y también cuando tengamos la posibilidad de seguir generando incentivos para la producción de autopartes, la defensa del empleo y las expectativas de seguir fomentando el nivel de trabajo y trabajadores. Y, por supuesto, si uno tiene una disminución de la tasa de interés, automáticamente lo que logramos es que la gente consuma más. Y si consume más, el industrial produce más. Y si el industrial produce más, obviamente emplea más. Y si si hay más empleos, naturalmente serán mejores los salarios. Y eso es lo mejor y lo más positivo que nos puede ocurrir a todos. Muchas gracias.